Para eso les he preparado una clase respecto a disfagia, algunos trastornos motores y el cáncer de esófago, que es muy importante en el tema de disfagia. Vamos a esperar un minutito más para que alguno de sus compañeros se agregue. Muy bien. Muy bien, ¿se ve la imagen, Marcia? Por favor, ¿se ve la imagen? No, doctor, no se puede ver. No, doctor. ¿Ahora? Ahora sí, doctor. Ya, muy bien, vamos a avanzar. Ya es un tema muy breve, muy corto. Solo para complementar la parte del tema de disfagia, es importante que sepan algunos conceptos. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del cáncer esofágico. Es un tumor que por lo general da disfagia, ¿no? En el tema de disfagia. Dentro de los tumores en el esófago existen los benignos y los malignos, naturalmente, ¿no? Generalmente los benignos suelen no dar síntomas y hallarse por autopsia, ¿no? Y en algunos casos requieren extirpación quirúrgica inclusive, ¿no? Ahí tenemos a la cabeza el leiomioma. Y dentro de los malignos tenemos, representando el 70% de los casos, el carcinoma epidermoide. El cáncer de esófago afecta en general a pacientes de edad avanzada, mayores de 40 años, varones. Se desconoce la causa, pero sí se sabe que hay factores que predisponen. Por ejemplo, el uso del alcohol con cigarrillos. Muy frecuente ver a los jóvenes asistir a reuniones sociales donde beben y fuman. Es una mala asociación. Si hay un factor predisponente genético, pueden desarrollar cáncer de esófago. ¿Y qué clínica nos da? Disfagia. Lógicamente, la disfagia es progresiva. ¿Qué significa? Aparece generalmente cuando la luz se va cerrando, ya primero una disfagia a los sólidos. Cuando la luz del esófago se cierra totalmente, la disfagia va a líquidos, asociado a adelgazamiento, compromiso del estado general, voz bitonal. Muy bien. ¿Cómo diagnostico el cáncer de esófago? Ya sea con una radiografía varitada o una endoscopía, que es el gold estándar del cáncer esofágico, ¿no? La radiografía y la tomografía me permiten hacer estadiaje y naturalmente la endoscopía ver y tomar biopsias. ¿Y cómo trato el cáncer de esófago? Primordialmente va a depender del estado de la estenosis, suele hacerse una resección endoscópica, sino una quirúrgica, una excepción tumoral paliativa, y a veces requiere anastomosis e incluso reemplazo de esófago, es decir, se saca el pedazo de esófago y se reemplaza con colon. La radioterapia y quimioterapia son manejos paliativos. A veces se utiliza prótesis esofágicas que permiten resolver la disfagia. ¿Qué es una prótesis? Es un estén autoexpandible que se abre, distiende el cáncer y permite el paso de los alimentos, pero todo esto es manejo paliativo. Otra causa de disfagia también es el trastorno motor del esófago. La clínica clásica, disfagia sólidos y líquidos, generalmente simultáneamente, ¿no? Hay regurgitación, el paciente no puede digerir, y en la acalasia esta disfagia suele ser paradójica, primero a líquidos, luego a sólidos, a diferencia del cáncer, ¿no? Y en el espasmo esofágico difuso, la disfagia va acompañada de dolor torácico intenso. La fisiopatología va a depender mucho de la causa, por afección neuromuscular. En la acalasia, por ejemplo, hay una destrucción de los ganglios, de los plexos mientéricos, entonces el paciente debuta con aperistalsis y relajación defectuosa del esfínter esofágico inferior. Mientras que en el espasmo esofágico difuso hay una relajación normal del esfínter esofágico inferior tras la deglución, pero hay degeneración de la nerviosa en parches, ¿no? Más hipertonía del esfínter esofágico inferior. En este examen radiológico, por ejemplo, vemos acá, como hemos hablado, el famoso pico de loro o pico de ave o también punta de lápiz, clásico en la acalasia. Y en esta vemos la imagen en sacacorchos, típico del espasmo esofágico difuso. ¿Cómo trato? Bueno, primero debo ver la causa del trastorno motor. Puedo utilizar relajantes musculares como nitritos, antagonistas de calcio, toxina botulínica, pero no resuelven el problema, son solo manejos
esporádicos, ¿no? Antidepresivos suelen ayudar. La dilatación neumática sí me ayuda en caso de la calasia, por ejemplo, pero puede en algunos casos complicarse con perforación. Una esofagomiotomía, como el POEN o peroral endoscopy myotomy, podría resolver los problemas, ¿no? Hablemos de algunos trastornos, por ejemplo, la calasia. La característica de la calasia es una alteración en la relajación del esfínter esofágico inferior tras la deglución y por la ausencia de ondas peristálticas en el esófago inferior. Puede haber tipo 1, 2 y 3, la clásica con o sin compromiso del músculo, y la espástica con una contracción difusa muy fuerte a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Cómo se diagnostica la calasia? El gol estándar es la manometría y la impedancia, ¿eh? Sobre todo la manometría de alta resolución. Es el gol estándar. Ahí vemos las presiones y si hay o no peristalsis. Mientras que la endoscopía se puede evidenciar una calasia cuando ya hay estadios avanzados. Al principio suele ser normal y cuando está avanzado ya vemos un esófago en megasigma, dilatado, con difícil acceso hacia el estómago. ¿Y cómo trato una calasia? Pues va a depender mucho del grado de acalasia y el tipo de acalasia. Puede requerir desde una miotomía por POEN, ya endoscópica, o el uso de dilatadores, ¿no? El dilatador de balón para acalasia, y finalmente la cirugía, ¿no? La miotomía de Heller. Entonces hay que hacer un enfoque diagnóstico para diagnosticar la calasia. Vean ustedes esta imagen. Este trastorno motor esofágico primario afecta esta zona de acá, que es el esfínter esofágico inferior. Hay una hipertonía y hay una peristalsis de la zona distal. Y vean cómo adopta la forma de un megasigma. Y en la radiografía vemos la punta del lápiz o pico de pájaro. La fisiopatología aún es desconocida, pero hay una afección neurológica secundaria a una predisposición inmunológica, una respuesta exagerada a afecciones virales, por ejemplo, por sarampión, varicela o morbillivirus, ¿no? Una explicación autoinmune inclusive. Tiempo medio de presentación, 2 años. ¿Qué presenta el paciente? Disfagia principalmente, ¿no? Suele haber regurgitación, baja de peso, dolor torácico, pirosis y tos nocturna. ¿Cómo lo diagnostico? Con una radiografía, una endoscopía, pero el gol estándar es la manometría de alta resolución con impedancia. La endoscopía me permite descartar otras causas de disfagia en el caso de la calasia, ¿no? Una radiografía simple también, se ve un mediastino ensanchado. La radiografía contrastada me da la dilatación del esófago con el pico de loro o punta de lápiz, ¿no? Característico. La manometría de impedancia, aumento del tono del esfínter esofágico inferior, ausencia de la relajación o una incompleta a la deglución, peristalsis, ¿no? Ahí vemos cómo la impedancia nos da todas las presiones a nivel de los esfínteres. La endoscopía para descartar malignidad, ¿no? La pseudoacalasia simula acalasia, pero es un cáncer, por ejemplo, ¿no? Nos descarta esa malignidad y nos permite tomar biopsias. A veces hay candidiasis que simulan disfagia y simulan acalasia, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? Aliviar los síntomas, mejorar el vaciado esofágico y prevenir complicaciones como el megaesófago. Damos nitratos, antagonistas de calcio, ya, pero no se suele utilizar porque hay taquifilaxia en estos casos. La toxina botulínica alivia solo 6 meses, luego vuelve a presentar los síntomas de la calasia. La dilatación con balón, este neumático, se llega hasta la unión gastroesofágica y se amplía y se rompe las fibras. Este sí es más eficaz, ¿no? Mejor incluso que el quirúrgico. Ahora el POEN también podría ser una alternativa endoscópica. Se hace una miotomía, se corta el músculo, que significa POEN, peroral endoscopy myotomy, miotomía endoscópica, ¿no? Muy bien, la dilatación neumática, a veces suceden complicaciones, como en la miotomía quirúrgica, ¿no? También hay complicaciones, pero la cirugía abierta involucra más estancia hospitalaria, más complicaciones, por eso se hace una cirugía de miotomía de Heller más cirugía antirreflujo, ¿no? Siempre. Muy bien. Ahí vemos las ventajas entre el fármaco, toxinas, la botulínica, por ejemplo, el uso de la dilatación y la cirugía, todo lo que hemos mencionado, ¿no? El algoritmo para descartar la calasia, siempre hay que pensar en otras causas, se hace endoscopía para esto, se utiliza dilatación, luego la miotomía, si es que no resulta la endoscópica, la quirúrgica.
¿Puede haber riesgo de carcinoma? Claro que sí, con una prevalencia de 2 a 7%. Muy bien, jóvenes, esto solo para complementar las clases que hemos mencionado de disfagia. Muy bien, chicos lindos, en una segunda oportunidad vamos a resolver todas sus dudas respecto a estos temas. Buenas noches, jóvenes. Peroral endoscopiotomía podría resolver los problemas, ¿no? Hablemos de algunos trastornos. Por ejemplo, la calasia. La característica de la calasia es una alteración en la relajación del esfínter esofágico inferior tras la deglución y por la ausencia de ondas peristálticas en el esófago inferior. Puede haber tipo 1, 2 y 3, la clásica con o sin compromiso del músculo, y la espástica con una contracción difusa muy fuerte a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Cómo se diagnostica la calasia? El gol estándar es la manometría y la impedancia, ¿no? Sobre todo la manometría de alta resolución. Es el gol estándar. Ahí vemos las presiones y si hay o no peristalsis. Mientras que la endoscopía se puede evidenciar una calasia cuando ya hay estadios avanzados. Al principio suele ser normal y cuando está avanzado ya vemos un esófago en megasigma, dilatado, con difícil acceso hacia el estómago. ¿Y cómo trato una calasia? Pues va a depender mucho del grado de acalasia y el tipo de